¿Puede un simple acto de fe transformar por completo una vida en su instante más oscuro? A veces, justo cuando parece que toda esperanza se ha desvanecido, el destino da un giro inesperado. Esta historia se abre en un rincón olvidado del sur, en un poblado polvoriento, donde la familia Hernández habitaba una casita de adobe con paredes cuarteadas por el tiempo. Carmen Hernández era de esas mujeres incansables, cuyas manos jamás conocieron el descanso. Criaba sola a sus hijos, Mateo, de apenas 10 años, y Lucía, de 7, desde que su esposo Javier falleció hace 2 años en un accidente laboral. En ese hogar humilde, con una puerta desencajada y ventanas protegidas por mallas, también vivía la abuela Isabel, madre de Javier, pilar de las tradiciones familiares y poseedora de una fe profunda e inamovible. Aquella mañana, como tantas otras, Carmen se despertó antes de que saliera el sol. La tenue claridad del amanecer se colaba entre las cortinas desgastadas, tiñendo las paredes con un suave tono rosado. Sus hijos dormían aún, acurrucados sobre el colchón angosto que compartían. Incluso dormido, Mateo apoyaba su manita sobre el hombro de su hermana, como un pequeño guardián que demasiado pronto había asumido el rol de hombre del hogar. Con pasos cautelosos, Carmen se levantó y se cubrió con su viejo batín. Cada movimiento era medido. La cama de madera crujía con facilidad. Desde la habitación contigua ya se escuchaba el susurro constante de una plegaria. La abuela Isabel había comenzado su día hablando con Dios. Sus dedos arrugados recorrían las cuentas gastadas del rosario, mientras sus labios murmuraban palabras de gratitud por un nuevo amanecer. «Buenos días, mamá Isabel», murmuró Carmen al pasar frente al cuarto de su suegra. La anciana asintió sin dejar de rezar, aunque sus ojos, rodeados de finas arrugas, se encendieron con un destello cálido. En la mesa de la cocina reposaban 7 panes, lo último que quedaba para alimentar a la familia. Carmen los observó con el ceño fruncido. Hacía solo una semana, la alacena estaba bien surtida, pero la enfermedad que la había obligado a dejar su empleo había consumido tanto sus fuerzas como sus provisiones. Preparó una infusión de hierbas recolectadas por la abuela Isabel en la colina detrás de la casa. El vapor ascendía en delgados hilos, y Carmen lo inhalaba con lentitud, buscando en ese simple gesto el valor necesario para enfrentar otro día incierto. Afuera, el pueblo despertaba con parsimonia, mientras ella se alistaba para salir a buscar trabajo una vez más, con una esperanza cada vez más marchita. Desde la muerte de Javier, la vida para los Hernández se había convertido en una lucha diaria por mantenerse a flote. Su casa de adobe, con sus ventanas azules descoloridas, estaba en el límite del poblado, donde la neblina matinal se demoraba entre los cactus y las solitarias acacias. En un patio apenas mayor que la misma vivienda, Carmen intentaba hacer crecer algunas hortalizas, pero la tierra era estéril y el tiempo para cuidarlas escaso. Trabajaba como empleada doméstica en 3 casas de familias pudientes. Salía antes de que amaneciera y regresaba bien entrada la noche. Sus manos, endurecidas por los químicos de limpieza, dolían, al igual que su espalda, por tantas horas inclinada. Nunca se quejaba. Cada moneda ganada con ese esfuerzo era vital. Para los útiles escolares de los niños, las medicinas de la abuela o la cuenta de luz, que con frecuencia quedaba sin pagar. Mateo, pese a su corta edad, contribuía como podía. Después de la escuela, acarreaba agua del pozo para los vecinos, a cambio de algunas monedas o un trozo de fruta. Lucía recogía hierbas para los tés, aprendiendo sus nombres y propiedades medicinales, guardando como tesoros la sabiduría ancestral que la abuela le compartía. La abuela Isabel
era el alma de la casa. Aunque ya no podía trabajar, su presencia era indispensable. Sabía crear manjares con casi nada. Remendaba la ropa con tanto esmero que las costuras parecían adornos. Y relataba a los niños historias de fe y milagros que llegaban a quienes jamás perdían la esperanza. Hijos, les decía mientras removía frijoles en su vieja olla, la verdadera riqueza de una familia no está en lo que posee, sino en lo que está dispuesta a compartir, aun cuando también lo necesita. Por las noches, se sentaban todos alrededor de la vieja mesa de madera, cubierta con un mantel que Isabel había bordado para su boda. Bajo la luz tenue de una única lámpara, compartían cenas humildes, pero lo hacían con tal dignidad que parecían invitados de honor en un banquete. Isabel no dejaba pasar ni una comida sin agradecer a Dios por cada bocado. Dios cuida hasta al más pequeño de los pajaritos, solía repetir, y no va a olvidarse de ustedes, mis amores. Los niños escuchaban esas palabras con devoción, y Carmen las recibía con una esperanza silenciosa, aunque también con dudas que desde la muerte de su esposo se habían alojado en lo profundo de su corazón. ¿Acaso Dios veía su sufrimiento? ¿Por qué entonces no tendía una mano? Siempre llega el punto en que una persona siente que ya no puede más. Para Carmen, ese punto llegó un martes helado, cuando se despertó con fiebre y una tos tan intensa que le impidió levantarse. Durante 2 días, luchó contra el malestar con los remedios que Isabel le preparaba, pero al tercero, la señora Valdés, una de sus empleadoras, llegó en persona para decirle que ya no contara con su trabajo. «Necesito a alguien en quien confiar todos los días», le dijo desde la entrada, frunciendo la nariz ante el olor de las infusiones. «Tengo demasiadas cosas valiosas como para dejarlas en manos de una extraña». Los otros empleadores siguieron el mismo camino. En el transcurso de una semana, Carmen se quedó sin ingresos. La comida empezó a escasear a un ritmo alarmante. Primero desapareció la harina, luego el arroz, después los frijoles. Los niños comían porciones cada vez más pequeñas, y Carmen junto a la abuela iban a la cama con el estómago vacío, asegurándose mutuamente que ya habían comido antes. Una noche, Mateo volvió a casa con los ojos rojos. Su maestra había notado que llevaba días sin almorzar y trató de preguntarle por qué. Por orgullo, no quiso revelar la situación de su familia. Dijo que simplemente había olvidado llevar comida. «Mamá, ya no quiero ir a la escuela», susurró, escondiéndose en los brazos de Carmen. «Los otros se burlan porque mis zapatos están rotos y huelo feo. Estamos ahorrando el jabón». Aquella noche, Carmen no pudo conciliar el sueño. Escuchaba el rugir de los estómagos vacíos de sus hijos y sentía cómo algo se quebraba en su interior. Su fortaleza, la confianza en que todo mejoraría, su fe en el porvenir. Todo parecía venirse abajo, dejando únicamente el eco del miedo y una honda sensación de vacío. Al despuntar el día, fue a mirar la despensa. Apenas quedaban 7 pequeños panes que la abuela Isabel había preparado con el último resto de harina. 7 trozos de pan para alimentar a 4 personas. Tal vez servirían para 2 jornadas si se repartían con mucho cuidado. Y después, «Carmen», murmuró la abuela Isabel, acercándose sin hacer ruido y envolviéndola con sus brazos por los hombros. «Veo el temor en tu mirada, hija, pero no olvides que la noche es más oscura justo antes del amanecer». «No sé ya en qué puedo creer, mamá Isabel», musitó Carmen, evitando girarse para que la anciana no notara las lágrimas que le nublaban los ojos. «Mis hijos tienen hambre, no hay trabajo, y nadie se ofrece a ayudarnos. Tal vez entonces sea momento de que seamos nosotros quienes demos el primer paso», contestó la abuela con esa calma suya
que, dada la situación, a Carmen le sonó casi como una locura. Esa misma tarde, cuando el cielo se pintaba de naranjas profundos y violetas suaves, la abuela Isabel reunió a la familia en torno a la mesa. Sobre el mantel ajado estaban los 7 panes modestos, con corteza dura y oscura. Isabel posó sus manos envejecidas sobre ellos y cerró los ojos con serenidad. «Vamos a orar juntos», dijo en voz baja. Los niños agacharon la cabeza en obediencia, aunque sus estómagos vacíos protestaban sin pudor. Carmen permanecía un poco apartada, con las manos sobre el pecho y una expresión de duda en su rostro cansado. «Señor», comenzó Isabel, con una firmeza en la voz que hizo que incluso Carmen dejara de respirar por un momento. «Te damos gracias por estos panes que hoy nos permitiste tener. Gracias por el techo que nos abriga y por el amor que nos mantiene unidos. Creemos que no nos dejarás solos en medio de la necesidad». Al terminar la oración, Isabel separó uno de los panes y lo colocó a un lado. «¿Qué estás haciendo, mamá?», preguntó Carmen inquieta. «Apenas tenemos para sobrevivir unos días más. La señora Morales está enferma y su hijo no ha regresado del trabajo», explicó con tranquilidad Isabel. «Este pan será para ella». Carmen levantó las manos, vencida por la desesperación. «¿Quieres dar parte de nuestra comida cuando mis hijos no tienen qué comer? ¿Qué sentido tiene eso?». La abuela se incorporó con esfuerzo y se acercó a Carmen. Aunque los años habían doblado su espalda, sus ojos mantenían intacta la llama de una fe sólida, como una roca. «Cuando creemos que ya no nos queda nada, es justamente cuando más debemos ofrecer», dijo con dulzura, tomando las manos de su nuera. «Esto no es solo pan, hija. Es un acto de fe. Fe en que dar abre caminos y que la generosidad atrae bendiciones». Mateo, que había escuchado cada palabra con el rostro serio, se levantó de repente. «Yo le llevaré el pan a la señora Morales, mamá». Carmen quiso detenerlo, pero algo en la mirada de su hijo la hizo desistir. Por primera vez en muchas semanas, no vio en sus ojos cansancio ni temor, sino una firmeza nueva, como si las palabras de la abuela hubieran encendido en él una chispa de esperanza que ella misma había perdido hacía ya tiempo. «Está bien», accedió, «pero cuídate y no tardes en volver». Mateo tomó el pan, lo envolvió con esmero en un paño limpio y salió por la puerta. Su silueta menuda se fue perdiendo en la penumbra que caía. Carmen lo siguió con la mirada, sintiendo cómo el corazón se le partía entre la preocupación, la impotencia y una débil, casi extinta esperanza de que las palabras de Isabel no fueran solo consuelo para corazones rotos. «Ahora esperaremos», dijo la abuela Isabel al volver a la mesa y comenzar a dividir lo que quedaba en 4 porciones. «Y creeremos». Mateo avanzaba por el sendero polvoriento, sujetando con fuerza el pan contra su pecho. En su corazón de niño se entrelazaban muchos sentimientos: el deseo de proteger a su familia, la fe en la sabiduría de su abuela, y una extraña sensación de estar haciendo algo valioso, aunque todavía no supiera exactamente qué significaba. La vivienda de la señora Morales se encontraba en la esquina de la calle, tan humilde como la de los Hernández, aunque aún más deteriorada por el paso del tiempo. Mateo golpeó suavemente la puerta, y durante unos segundos todo permaneció en silencio. Finalmente, una voz apagada le dio permiso para entrar. «¿Quién anda ahí?», preguntó la anciana desde su cama angosta. Su rostro estaba descolorido y sus ojos febriles parecían brillar en la penumbra. «Soy Mateo Hernández, señora Morales. Mi abuela Isabel le envía este pan», dijo el niño mientras extendía el paquete, sintiendo una satisfacción nueva por haber cumplido con su misión. Los ojos de la mujer se humedecieron al instante. «Dile a tu abuela que es un verdadero ángel. No he probado bocado en 2 días, y mi hijo
aún no ha vuelto. Cuando Mateo se disponía a marcharse, se escuchó un nuevo llamado en la puerta. En el umbral apareció un hombre de mediana edad, completamente desconocido para el niño. «Disculpen», dijo con una sonrisa tan cálida que transformó el ambiente de inmediato. «Pasaba por aquí y sentí que en esta casa se necesitaba ayuda». Llevaba una cesta repleta de alimentos, mucha más comida que la que había llevado Mateo. Frutas, hortalizas, pan y hasta una botella de leche. «El Señor los ha enviado», exclamó la señora Morales. «¿Pero cómo supiste que necesitaba ayuda?». El hombre simplemente sonrió. A veces solo hay que seguir lo que dicta el corazón. Se volvió hacia Mateo. «Tú debes ser de la familia Hernández. Llévale esto a tu mamá y a tu abuela». Y le entregó al niño una cesta más pequeña con comestibles y un sobre. Mateo no supo cómo fue que regresó a casa corriendo, cómo abrió la puerta, ni cómo puso la cesta sobre la mesa ante las miradas atónitas de Carmen, Isabel y Lucía. «¿De dónde salió todo esto?», exclamó Carmen, incapaz de creer lo que sus ojos veían. «Un señor fue a ver a la señora Morales, le llevó comida y después me dio esta para nosotros», explicó el niño, sin aliento. Parecía conocer nuestros nombres. La abuela Isabel esbozó una leve sonrisa, sin decir palabra. Abrió el sobre, donde había varios billetes y una nota, para cubrir gastos y comenzar de nuevo. A veces, un acto de fe puede transformar la vida. Con gratitud, un amigo. Esa misma noche, alguien llamó a la puerta. Era la señora Méndez, con quien apenas intercambiaban saludos antes. «Imagínate, hoy apareció un hombre desconocido y me llevó comida. Me pidió que compartiera con los vecinos. Y pensé de inmediato en ti, Carmen». Una tras otra, comenzaron a circular historias por la calle sobre aquel benefactor misterioso. Todos los relatos coincidían. Un hombre que llegaba sin previo aviso, con una sonrisa bondadosa, ofrendas generosas y una simple petición: compartir. Curiosamente, todos lo describían de forma distinta, pero mencionaban que su visita ocurrió justo cuando Mateo llevaba el pan a la casa de la señora Morales. En los días que siguieron, el barrio empezó a cambiar de manera inesperada. El señor Rodríguez, dueño de un terreno sin uso en las afueras, propuso crear un huerto común. «Tengo espacio de sobra, y si trabajamos juntos, podríamos cultivar suficiente para todos», dijo en una reunión improvisada en el patio de los Hernández. La señora García, que trabajaba como cocinera en un restaurante del centro, comentó que su jefe estaba buscando a alguien para limpiar. «Pensé inmediatamente en ti, Carmen», le dijo. «Es un hombre generoso. Incluso permite llevarse lo que sobra de comida al final del día». Incluso la maestra de Mateo se presentó en la casa. «Su hijo es muy inteligente», le dijo a Carmen. «Si lo desea, puedo darle clases particulares sin costo alguno». La familia Hernández no se volvió rica en el sentido material. Seguían viviendo en la misma casita de adobe, con el revoque agrietado. Pero ahora la despensa nunca estaba vacía. Los niños tenían ropa limpia y cuadernos nuevos, y en los ojos de Carmen volvió a brillar esa chispa que se había apagado tras la pérdida de su esposo. «¿Ves, Carmen?», dijo un día la abuela Isabel, mientras ambas removían la tierra en el huerto compartido. «A veces solo hace falta plantar una pequeña semilla de bondad para que florezca un jardín de bendiciones». Un mes más tarde, mientras la familia se reunía para cenar, ya no una comida frugal, sino abundante y reconfortante, la abuela Isabel compartió lo que pensaba, sobre todo lo ocurrido. «¿Saben algo, pequeños?», dijo Isabel, fijando su mirada en la llama que titilaba en el centro de la mesa. «Muchos aún se preguntan quién era aquel hombre desconocido que trajo alimento y esperanza a nuestras puertas». Lucía,
que ya no tenía ese aspecto frágil y desnutrido, alzó la mirada de su plato con ojos curiosos. ¿Era un ángel? ¿Abuelita? ¿De verdad tenía alas? La abuela le respondió con una sonrisa serena. Puede ser, amor, pero para mí, el verdadero milagro no fue su llegada, sino lo que ocurrió en nuestros corazones en ese instante en que elegimos dar lo único que nos quedaba. Tomó con ternura la mano de Carmen entre las suyas. Dios no siempre responde con lo que pedimos, pero sí con lo que realmente necesitamos. Y muchas veces lo hace a través de otras personas. Pedimos pan, y en cambio, nos dio una comunidad que aprendió a cuidarse entre sí. Mateo, que con el tiempo se había vuelto más reflexivo y maduro, planteó una pregunta. ¿Y cómo sabías, abuela? ¿Cómo podías estar segura de que todo cambiaría por entregar ese último pedazo de pan? No lo sabía, hijo, respondió Isabel con franqueza. Solo tenía fe. Tener fe no es estar seguro de que todo saldrá bien. Es atreverse a dar un paso en medio de la incertidumbre, con el alma abierta y las manos dispuestas a ofrecer. En los ojos de Mateo se encendió un brillo que denotaba una comprensión profunda, más allá de lo que uno esperaría en un niño. Asintió despacio, como si acabara de tomar una resolución personal. La historia de los Hernández y su vivencia con los 7 panes comenzó a trascender los límites del vecindario. Pasó de boca en boca, con variaciones y adornos, pero conservando su núcleo intacto. Como un acto de entrega y confianza en medio de la necesidad, logró cambiar a toda una comunidad. Hoy en día, si llegas a visitar aquel rincón olvidado del sur, te encontrarás con un huerto floreciente, donde jóvenes y ancianos colaboran codo a codo. Cada sábado, los vecinos se congregan alrededor de una gran mesa, donde no solo se comparte el alimento, sino también la compañía, el consejo, las risas y las lágrimas. Y entre ellos suele estar la familia Hernández. Carmen, que ahora ayuda a otros a encontrar trabajo. Mateo, convertido en un joven comprometido y generoso. Lucía, que ha heredado de su abuela el saber sobre las plantas sanadoras. Y la propia Isabel, cuyos ojos continúan reflejando una fe serena y sólida como la tierra que cultivan. Cuando las conversaciones giran hacia aquel día y al misterioso visitante, Isabel sonríe con suavidad y dice: al principio crees que estás sola, pero luego comprendes que Dios te ha acompañado todo el tiempo. Este relato nos recuerda que incluso en las horas más sombrías, una chispa de fe basta para disipar la penumbra, que el acto de dar genera más actos de bondad, y que cuando nos atrevemos a entregar lo poco que tenemos, la vida puede regalarnos mucho más de lo que jamás imaginamos. Si esta historia logró tocar tu alma y recordarte el valor de la fe, de la entrega y del lazo con los demás, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí viven relatos sencillos que hablan directo al corazón. Comparte este mensaje con quienes estén atravesando momentos difíciles y quizás necesiten una pequeña chispa de luz. Gracias por regalarnos tu tiempo y acompañarnos en esta historia. Si ha resonado en ti y te ha hecho pensar en la fuerza de la fe y la bondad, suscríbete al canal. Aquí hallarás muchas otras narraciones inspiradoras que revelan los milagros escondidos en la vida cotidiana. También nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Tienes alguna historia donde un gesto de bondad o un acto de fe haya cambiado el curso de los acontecimientos? Tus palabras nos animan a seguir contando y ayudan a que más personas descubran este espacio. Nos reencontramos en los próximos episodios, donde continuaremos compartiendo relatos que acarician el alma y nos devuelven lo esencial.